Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Pacheco, soy el editor general de La Silla Vacía y hoy vamos a hablar de las acusaciones y la carta que lanzó el ex canciller Álvaro Leiva, donde acusa al presidente Gustavo Petro de tener un problema de drogadicción, el problema de la drogadicción, como lo pone Leiva. Juanita León, directora de La Silla Vacía, y yo escribimos una nota sobre el impacto que tiene esta carta. Hola. Hola. Vuelves acá después de Sí. haber roto las redes la última vez cuando hablamos de la consulta popular. Ojo que dijiste que no te ibas a reír. Sí, sí, que no me va a reír hablando nomás, No, tú y yo tenemos una imposibilidad para... para no sonreír. sí. Entonces, nuestra historia se tituló Vida íntima de Petro se convierte en un problema público para su gobierno. Em, es de esas historias como difíciles de escribir, pero importantes, ¿no? Sí, yo creo que los periodistas, sobre todo colombianos, tenemos como mucho pudor para escribir de la vida privada de los gobernantes, pero yo siento que en este caso pasaba de lejos el test, que me parece que es clave para saber en estos casos si es un tema que vale la pena cubrir o no, y es si un acto de la vida privada de un gobernante tiene un impacto público o no lo tiene. Y yo creo que en este caso es claro que si el presidente tiene un caso, tiene un problema de drogadicción, pues eso es un tema que tiene unas implicaciones públicas y por lo tanto yo creo que sí era un tema para la silla vacía. Álvaro Leiva, creo que la carta de Leiva es importante. No es la primera vez que alguien sugiere que Petro tiene un problema con consumo de drogas o de sustancias o... Alguna adicción. Exactamente. María Jimena Duzán Mm. ya lo había dicho. Armando Benedetti en una entrevista como que dio con Semana, como que lo sugiere que No, como en los audios. no, esa era, después de los audios le hicieron esa entrevista y entonces le preguntan por los audios y él dice, y le preguntan, no, pues es que usted tiene un problema como de consumo de cocaína y él dice como si Petro no lo tuviera, Sí. ¿no? En donde como que además habla por primera vez de cuál sería como la droga del uso del presidente, Ujú. pero el caso de Leiva y la carta es distinta. Yo creo que es distinto porque Leiva ya pasa del chisme, pasa de la pregunta que le hace María Jimena a hacer una afirmación de un hecho muy concreto, ¿no? Fue en París, a mí me costó, los organismos de inteligencia lo buscaron, lo encontraron en una situación que fue muy embarazosa, usted tiene un problema de adicción. O sea, fue como una afirmación de alguien que fue muy cercano al presidente y que termina elaborando un relato sobre el presidente, sobre hechos. Y creo que, pues, más allá de si se los inventó o no se los inventó, pues, creo que una afirmación de ese tipo sí ya es otro nivel. Sí, digamos que la versión de Leiva que dice que escribe una primera carta es sujeta aún de como de verificación. Hay algunas cosas que a nosotros ya no nos cuadran, como que él dice que estuvo perdido 2 días. Una persona con la que nosotros hablamos, que era de ese momento de la delegación del gobierno, dice que eso no sucedió, que Petro sí se perdía, pero que nunca estuvo perdido tanto tiempo. O sea, sabemos que esto perdió por lo menos 24 horas que los periodistas estuvieron esperándolo en Exacto. París, y en ese momento la excusa del presidente fue que había un problema con las aeronaves. No fue que estuviera, pues, viendo museos en París o Y con la entonces familia. Presidencia dijo que había agendado otra reunión con Dassault y entonces al final no hubo ni siquiera esa reunión y Exacto, luego ahora se contradice con que estaba viendo museos y con las hijas. exacto. Andrea Petro que vive allá. Ahí Álvaro Leiva de entrada no es el mensajero más confiable, Sí, de ¿no? acuerdo. Pues Leiva ha tenido como unos contactos largos, ha sido como un visitante de las intrigas palaciegas desde hace décadas en Colombia. Ha tenido líos por sus vínculos con los chavistas, tuvo un lío con plata de narcotráfico por el cual fue finalmente absuelto por un juez, por sus contactos con las FARC. Entonces, digamos que la figura de Leiva como que va a estar presente aquí y también hay que tomarlo con pinzas. Sí, yo creo que si Leiva hubiera dicho eso y no hubiera ningún indicio de que pudiera ser cierto, yo creo que lo hubiéramos descartado. Sí, Pero el hecho de las prolongadas y reiterativas ausencias del presidente, el trino a las 3:30 de la mañana sobre los aviones que nos causó ese problema con Trump, creo que eso ya
crea suficientes indicios más toda la información que a nosotros nos han dado o los rumores que nos han Sí, llegado, que cuando no era porque se había emborrachado el día anterior y estaba muy malo el estómago. Creo que todos esos indicios pues hacen pensar que lo de Leiva pues no es, de pronto no es tan descabellado, a pesar de los problemas de credibilidad que tiene Leiva. claro, y te pongo el video de Petro en campaña donde estaba como, pues, no Borracho. sé, que la gente juzgue cómo estaba, creo que es bastante evidente. Que de nuevo las banderas rojas se alcen, que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacerlo? Si votaron por Uribe, si votaron por Duque, si la realidad fue la destrucción económica del territorio. Y en ese entonces él como que reconoció que se había tomado unos Sí, tragos él y que le reconoce habían... que el sereno le había hecho daño a los tragos que se había tomado. Em, Además de eso, haciendo esta nota, yo pues en el pedazo que yo reporté, era básicamente sobre nuestra propia reportería y fue una nota fantástica de Juan Manuel Flores sobre las ausencias del presidente Gustavo Petro. Entonces en En ese el primer momento, año, ¿no? en el primer año. Y en el primer año pudimos hacer eso porque ellos mandaban una agenda un poco detallada, entonces uno podía entrar a mirar si había llegado o no había llegado. Había mucho cubrimiento de prensa de eso, después como que se normalizó. Y pusimos un derecho de petición de la agenda y ahí pudimos ver cuántos días pedía agenda privada. Y entonces voy a poner aquí algunas gráficas de lo que encontramos en ese primer año. Entonces, como para decir como esto sí ha tenido un impacto, o sea, las ausencias de Petro, que es un poco el corazón de la denuncia de Leiva, además de su supuesta drogadicción. Entonces, la razón cuando cancelaba estos eventos, más de 30 de ellos, o sea, la razón principal era este cuento de la agenda privada que se volvió, no sé, como un Un eufemismo, meme, un sí, meme, un sí. eufemismo. Sí. No, y entonces el meme, pues, no tengo el sticker acá, pero es viernes de agenda privada, ¿no? Porque entonces la razón es agenda privada, que es, pues, ni idea, ¿no? Pero no está cumpliendo un propósito oficial. Ninguno que se pueda contar. Y el siguiente es el de viernes, Jueves y viernes, jueves y viernes, ¿no? que son los días en los que él había puesto agenda privada o había No, faltado a que algún faltó a los evento. eventos, ¿no? Sí. Entonces, como que eran los días en los que faltaban los eventos. Y luego con Pablo Manrique, que es el periodista de La Silla que hace como análisis con inteligencia artificial, hicimos esta que analizaba un poco el número de errores ortográficos que tenía el presidente según la hora en las que los publicaba, ¿no? Y él lo dividía, como no es claro cuándo es Petro el que escribe y cuándo es prensa de presidencia, ¿no? Entonces los dividió entre los que son en primera persona, donde uno asume que el que escribe es Petro, y los que son en tercera persona, donde se asume que son los otros. Y pues hay un salto muy grande, como en los trinos de la 1 de la mañana, como que tienen muchos errores, los de las 11 de la noche. Y bueno, también hay varios como, pues, por ejemplo, en 9 y 10 de la mañana no le va bien, pero sí había como unas señales. Esos de las 9 de la mañana es porque trina en el Consejo de Ministros. No, en Sí. serio. Entonces no está poniendo Exacto. atención. Entonces había como una cantidad de reportería previa y de indicios previos de que algo había en la vida del presidente que impedía como sus funciones para ser presidente. Y con las fuentes con las que tú hablaste, como que era muy importante entender que el presidente no es cualquier trabajo. Sí, mi reportería fue más dirigida cuando un asunto de la vida privada de un presidente debe ser un asunto público. Sí, Me pareció que fue muy interesante la entrevista que tuve con Andrés Parra, que no citamos tanto en la historia, pero él decía que los presidentes tienen que hacer dos sacrificios que no tienen que hacer los demás. Uno era que su ser no se separa de su obra, ¿no? Que un artista no puede decir, bueno, García Márquez era amigo de Fidel Castro, pero eso no le quita nada a sus libros que no son maravillosos. reconoció a su Exacto, pero hija sus libros son maravillosos. Pero para un presidente su obra y su ser es uno solo.
Y lo otro que él decía es que un presidente es responsable por los actos que se cometen bajo su gobierno, así él no hubiera sabido, ¿no? Que es como todo lo de la responsabilidad política. A él le parecía que en este caso en concreto le parecía problemático lo de Leiva en el sentido en que él decía hay algo muy preciado de la democracia liberal y es la separación entre la moral y el derecho. Y el tema de la drogadicción o de las drogas es un tabú para la mayoría de los colombianos. Bueno, tú que has sido un activista a favor En mi vida pasada. de las drogas, ese es un tabú y entonces es un tema moral y entonces eso no se debería como judicializar, digamos. Pero las demás personas que yo entrevisté, por ejemplo, Mauricio García Villegas, que me parece que ha trabajado tanto desde el derecho, desde la sociología, temas pues como profundos, él decía, sí, yo creo que los presidentes sí tienen un derecho a la vida privada, salvo cuando sus actos tienen un impacto público. Ese es el test. Y él me remitió a dos sentencias muy interesantes del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana. Interamericana, en donde profundizan en este tema. Claro, la Corte Interamericana de la cual nuestra justicia es subsidiaria, ¿no? Exacto. Que era el caso de Menem. Es el caso de Menem bueno, Carlos Menem, el presidente argentino, tuvo un hijo extramarital y una revista publicó todos los detalles y nadie sabía pues que él tenía un hijo y un juez censuró a la revista, le dijo usted tiene que parar la circulación de la revista con esta información porque esto es una información privada del presidente. Ellos apelaron, la Corte Interamericana dijo no, ese no es un tema privado, ese es un tema público, porque un presidente no solo tiene como una vida privada más restringida, sino que en este caso es relevante cómo usó su tiempo, cómo usó los recursos públicos. Y en el caso del Tribunal Europeo es muy interesante porque fue el médico de Mitterrand, de François Mitterrand, cuando se murió François Mitterrand, el médico publicó un libro contando sobre una enfermedad que tuvo Mitterrand durante años y que mantuvo oculta a los franceses. Y eso era muy escandaloso porque era como el secreto médico y el tribunal dijo, no, en este caso la gestión de las enfermedades es un asunto público que el público debe saber. Sí, Entonces, son dos casos como que ayudan a ilustrar muy fácilmente como cuál es el test cuando ya la vida privada de un mandatario debe ser un asunto público y pues en este caso un punto que decía una de las fuentes que consulté que me pareció muy valioso es un presidente siempre tiene que estar presente porque suceden cosas a veces a las 4 de la mañana o el sábado o el domingo. Hay que ubican a Mordisco y tienen que decir si lo bombardean o no. Entonces llaman al presidente y el presidente está drogado, o el presidente está borracho. Eso es muy grave. Para un cargo que tiene tal disposición del uso de la claro. fuerza y que tiene que estar y que tiene que tomar decisiones instantáneas, es complejo que no esté siempre como en sus cabales. Y yo creo que hay un episodio que resume bien como la sensación de que había algo errático que tuvo como un efecto grande en la política exterior colombiana y fue el episodio de enero con la crisis con Trump, Sí. ¿no? Entonces ahí pongo el trino como que puso, este es el trino borrado, ¿no? De las 3 de la mañana, que él sabía que venían como los aviones, entonces dice a las 6:45 llegará el primer avión con deportados colombianos de Estados Unidos, otro avión llegará a las 10 a.m., recibámoslos con banderas y flores. Ese trino se borró y como 20 minutos después, este es el que está publicado a las 3:41 De la mañana, de la un mañana, domingo. un domingo. eh, bueno, de pronto es madrugador. No, mentira, sabemos que no es madrugador, Sí. ¿no? Estados Unidos no puede tratar como delincuentes a los migrantes colombianos, desautorizó la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Estados Unidos debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que lo recibamos nosotros. Y ahí fue un poco la de Troya, porque Trump retalió con sanciones, después Petro también entonces dijo que íbamos a poner aranceles recíprocos y luego desapareció. Sí, o sea, para mí ese episodio, yo creo que fue la primera vez en que yo sí sentí como, ok, o sea, el tema de la indisciplina
de la vida privada de Petro realmente pone en peligro al país, porque es que estuvo demasiadas cosas en juego. O sea, todo el mundo estaba sufriendo o por sus negocios o por sus trabajos, y el presidente no se encontraba. Ojo, eso fue un domingo, entonces en ese momento no estaba fluctuando la tasa de cambio, afortunadamente, ¿no? Porque eso ya había Claro. tenido como un impacto, pero era como si no se resuelve esto, hoy, mañana abre el mercado y qué va a pasar en bolsa, qué va a pasar. Claro, además era como en vísperas de San Valentín, los floricultores tenían sus flores en tránsito, Sí, o sea, siento que fue un momento como muy angustioso para mucha gente y el hecho de la ausencia del presidente en este episodio, porque uno sabía que estaban el canciller Murillo, estaba Laura Sarabia, estaba Jorge Rojas, sí. ellos tomando las decisiones, Uribe, los políticos, los empresarios, todos haciendo gestiones y el presidente en Tolú un poquito fuera de combate. Claro, y entonces ahí es donde un poco está incumpliendo su, pues, función constitucional de ser el presidente, eh, y después se lo reclama A Murillo. a Laura en el Consejo de Ministros. Entonces te pongo este pedazo en el Consejo de Ministros que creo como que pega a eso, que además, entonces ellos terminaron tomando la decisión de echarse para atrás, de decirle, sí, mandamos el avión presidencial y en Estados Unidos lo celebraron como un gran logro, como temprano de Trump. Y luego Petro le dice lo siguiente a Laura en el Consejo de Ministros. Y eso tiene que definirlo bien, en este caso Laura, en nuestra política internacional, porque la Cancillería es la que se encarga del asunto, con el presidente, que es el jefe de Relaciones Exteriores, según la Constitución. La Constitución dice que el presidente es el jefe de las Relaciones Exteriores de Colombia. Y creo que esa es como una muestra de que hubo un momento de vacío de poder. No, y claro, y el canciller renunció, o sea, salió del cargo y no hubo ni una sola palabra de agradecimiento al canciller, o sea, claramente ahí hubo un momento de tensión muy complicado. Sí. En la nota exploramos la idea de que esta carta puede volver a abrirle un flanco débil al presidente frente al Senado, que tiene una facultad especial de declarar la incapacidad mental o física del presidente. Claro, como todos los temas en Colombia se vuelve una discusión de abogados, y este es un caso donde hay como una zona gris, porque no hay ninguna parte en la Constitución que diga, bueno, qué hacer en el caso de que el presidente tenga una drogadicción. Pero el artículo 194 de la Constitución dice que el Senado es el que acepta, digamos, las incapacidades físicas permanentes del presidente. Entonces hay como una interpretación en que vía control político, una audiencia de control político, los senadores pueden pedirle al presidente que se haga un examen toxicológico y de su estado mental, que es lo que ya María Fernanda Cabal le pidió al presidente del Senado, Efraín Cepeda. Ya lo habían hecho en el pasado, creo que fue a raíz de esto de lo de Trump. Efraín Cepeda había Fue a raíz de descartado. las ausencias, de la nota de las ausencias de Flores. Ah, sí, exacto. Ahí Efraín Cepeda lo había, o no era Efraín A ver, Cepeda, el había presidente del Senado lo descartó. y había una propuesta de un proyecto para hacer obligatorio que los presidentes se hicieran esto y la vaina realmente no prosperó. Porque yo siento que si los periodistas colombianos somos pacatos con la vida privada de los funcionarios Sí, públicos, pues los congresistas sí más. que más. Y si le hacemos un examen toxicológico a todo el Congreso de la República, pues es que de verdad no sé cuántos realmente lo vayan a pasar. Claro, entonces eso lo descarta, eso pues ahí en ese momento descartaron eso, pero en este momento no estoy tan segura que lo vayan a descartar. Entonces lo pueden hacer o vía control político o incluso vía una tutela, un ciudadano interesado puede poner una tutela y pedirle a un juez que lo haga diciendo que su derecho a tener un gobierno funcional está siendo vulnerado. Ujú. Entonces, claro, se abre un flanco grande porque el Senado es el que decide si hay una incapacidad física permanente que merezca apartar al presidente del cargo. Yo no creo, y pues ojalá no lleguemos a ese punto, que lleguemos allá, pero la sola, digamos, papaya de que el Sí. Senado tenga ese poder
pues le da otra herramienta de poder frente al presidente y de presión. Especialmente en un momento en el que el Senado se ha vuelto como un contrapeso muy importante al presidente, porque es el que debe aprobar las preguntas de la consulta popular. Las cuentas están muy apretadas. Si no logran pasar la consulta popular, el Senado se convertirá un poco en el blanco de la espada desenfundada de Petro, Claro. ¿no? Como dijo que iba a ir a desenfundar la espada y presentar las Y preguntas el el 1 de presidente ya ha mayo. comenzado con una narrativa de rebelión contra el Congreso, invitando a la gente que es el momento de rebelarse contra el Congreso de Pulón y demás. Entonces esto le da al Congreso, le da al Senado como un arma frente a esa arremetida. La acusación de que el presidente tiene un problema de drogas que hace Álvaro Leiva toca otro tema que ha sido difícil de entender en la toma de decisiones del presidente Petro y es cómo ha escogido a algunas personas de su círculo más cercano, ¿no? Entonces voy a leer este pedacito de la carta de Leiva, además que es toda No, rimbombante, es ¿no? Son que como 4 siglo páginas. Uf. XIX. Por lo pronto, presidente, desvincule a quienes han abusado de usted, que se han aprovechado de su complejísima situación y que le han hecho y continúan haciéndole terrible daño. Tan evidentes son que están en boca y mentes de cientos y miles de compatriotas. El presidente de Ecopetrol, Benedetti, y la señora Sarabia. Dícese de ellos que lo tienen secuestrado. Y es toda la idea del chantaje. Que esta es una idea muy vieja, ¿no? Que Sí, yo creo viene que nosotros publicamos una historia. incluso antes de la presidencia, ¿no? Porque es todo ese rumor de que había un video del presidente en una situación íntima, comprometedora con otra persona, ¿no? Que rondaba siempre. A ver, yo he tenido varias personas que me han dicho que supuestamente vieron el video, pero ya no le creo a nadie, ¿no? Porque el Claro, video, el tipo llegó a la sí, campaña presidencial y no lo sacaron nunca. mm. Pero esta idea de que alguien lo tiene chantajeado es importante O sea, yo creo que es difícil de entender por qué el presidente está dispuesto a sacrificar a tantas personas de su gabinete que eran tan cercanas a su proyecto político para mantener a Armando Benedetti al lado. Sí, uno puede decir, bueno, no, es que él es un genio para armar una coalición política, pero no, se le hundió la reforma de la salud y la reforma laboral a las 2 semanas de estar en el cargo. Tampoco es que haya demostrado ser un gran genio en ese sentido y es una persona que realmente, por lo menos a nivel ideológico, a nivel de valores, pues no pareciera compartir nada, o sea, pareciera representar todo aquello por lo cual Petro luchó en contra durante 1000 años. Es la clase política, ha estado con Uribe, ha estado con Santos, ha estado siempre al lado del poder. Creo que lo amenazó único. le rompió los vestidos a la esposa, tiene él un problema de drogas del cual se acaba de recuperar, es decir, pasó 3 meses en rehabilitación y saltó como a Está ostentar. acusado de corrupción ante la Corte Suprema de Justicia. O sea, ¿por qué Petro está tan dispuesto a sacrificar tanto para tenerlo a él al lado? Pues es difícil entender que no haya un asunto de chantaje por medio. Claro, ahí entonces también está el caso de Laura Sarabia que menciona Leiva. Laura Sarabia es una mujer de 30 años que no tenía experiencia previa en política exterior antes de llegar a la Cancillería, la canciller más joven de la historia reciente. No es su especialidad, no habla inglés. Además de eso, salió peleando con Petro de Casa de Nariño. Entonces es difícil entender por qué cayó para arriba, ¿no? En el puesto que ella quería En el puesto que ella y quería. que ya le habían ofrecido previamente a Jorge Rojas y que lo bajaron de ese puesto para dárselo a Laura. O sea, es un poquito raro. Y de nuevo, y Ricardo Roa, entonces, y Ricardo Roa es una persona que trabajó con William Vélez, un contratista público con el que Petro ha tenido grandes ¿No? enfrentamientos en el Por el cual pasado, Petro hizo toda la vuelta de las basuras en Bogotá era para quitarle ese contrato a William Vélez. que como gerente de campaña
Es decir, más allá de lo que falle, el CNE evidentemente entregó unas cuentas al tope y cualquier peso adicional iba a significar como una vulnerabilidad muy grande para la campaña. Él y su pareja están profundamente cuestionados. Hemos hecho varias investigaciones al respecto de clientelismo, de acusaciones como de corrupción dentro de Ecopetrol y sigue ahí a pesar de un poco del lastre que significa para esa empresa, según los mismos informes que la empresa ha comisionado, ¿no? Entonces, sí hay como un círculo de personas que estuvo muy cerca de Petro y tiene lo que nosotros llamamos en otra historia como un teflón a Sí. prueba de despidos. Sí, yo creo que es un poquito trágico que una persona que ha luchado toda su vida contra la corrupción, que hizo los debates más impresionantes en el Congreso, termina entregándole la política exterior y la política interior a dos personas que representan casi, sobre todo Benedetti, tanto de las cosas contra las que él Sí, luchó. y creo que esa tragedia la ha expresado abiertamente el presidente, ¿no? Sí. Que siente que como que lo peor que le ha pasado en la vida es haber sido presidente, que se siente encerrado en estos Mm. palacios fríos, solo y aislado. El tema del chantaje, digamos que es un tema pues, que lo pone el IVA, pero ya lo había puesto Francia Márquez. Te voy a poner sobre el pedazo en ese Consejo de Ministros, pues donde lo ventila muy abiertamente. Yo espero, ojalá yo esté equivocada, presidente. Y es que no esté llegando gente aquí usando chantajes para contribuir a socavar un sueño que no es un proyecto de izquierda ni de derecha, este es un proyecto de país. Y entonces aquí mi pregunta es, y esto no lo sabemos, creo que no entró en como la reportería que hicimos, es qué va a pasar ahora. ¿No? Y qué tan presente va a estar esto. Un poco los aliados del presidente dicen, es su vida íntima, Leiva es desleal, esto es como una manera en la que los medios están tratando de dañar al presidente. eh, pero ¿qué va a pasar de aquí? Leiva dice, esta es una primera carta. Yo creo que la cantidad de atención que recibió, pues Mm. lo debe estar, como se debe estar sintiendo muy reivindicado. Ujú. ¿Qué crees que puede seguir con O sea, esto? yo creo que pues acto seguido van a haber estos debates de control político en el Congreso, o sea, me impresionó, por ejemplo, la cobertura internacional que tuvo esto. O sea, artículos, no sé, en Pues en el FT sí. diciendo, pues el presidente de Colombia es un drogadicto según su canciller. O sea, esto tiene unas ramificaciones complicadas también por lo que simboliza Colombia en la lucha contra las drogas. Entonces yo lo que me imagino es que esto pues se suma a todo el ruido, a todo el desgaste y que va a volverse como una gran discusión de abogados, Sí, ¿no? Eh, y más allá de eso, creo que sí genera como un nivel como una discusión pública que reduce la majestad de la presidencia sí, y que se mezcla un poco con una sordidez y un morbo que existe alrededor del presidente Petro, que tiene que ver como con su situación marital, con las cirugías estéticas que se hacen mientras está en la presidencia y sí, y que vuelve la discusión sí. política, Yo no sé digamos. si te acuerdas esa historia que escribimos cuando Karen Abudinen, que se llamaba La Memetocracia, y era como en el momento que te vuelves un meme, perdiste el año, ¿no? Y me parece que esto como que le suma. A mí me impresiona a muchos de los detractores del presidente siempre como lo pinta como borracho, lo pinta como drogadicto, y esto creo que lo que hace es profundizar esa narrativa, pues que eso no le conviene a ningún país. No, sobre todo porque vuelve la discusión un poco pues cercana a la violencia y Sí, demasiado personal y todo lo demás como que pasa a un segundo plano. Em, Juanita León es la directora de La Silla Vacía. Juanita, gracias por pasar por acá. gracias por invitarme. Les dejo el link de la historia en la descripción de este video. Si les gustan estos videos, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en otra ocasión. Chao.